tardes, amigos. Bienvenidos a Naturalmente, vuestro espacio de salud, ecología y solidaridad. Desde el año 1996 son cada vez más frecuentes los chemtrails en nuestros cielos. Esto es que cada vez con más intensidad se ven estelas o rastros lineales que van dejando ciertos aviones. Esta tarde, con nuestro invitado que vamos a presentar en unos minutos, trataremos de compartir con todos ustedes la información adecuada. Como siempre, Naturalmente, nuestro propósito es mantenerles informados y que cada cual saque sus propias conclusiones. Decirles que también, como cada tarde, tienen a su disposición nuestras líneas telefónicas en el 806-405-312 o bien participando con nuestro invitado con algún SMS en las preguntas que ustedes quieran plantearle. Vamos a ver si les parece un primer segmento que nos va a ilustrar todo este tema de los chemtrails. Vamos con él. Como digo, ustedes mismos esta tarde van a tener la posibilidad de valorar todas estas imágenes que acabamos de mostrarles. Tenemos con nosotros un invitado especial, porque existe un movimiento en Canarias que se llama Orgonite Liberando a la Tierra. Dentro de un ratito van a saber qué es esto del orgonite. Hoy, Naturalmente, es un placer contar con la colaboración del fundador de Orgonite Liberando a la Tierra, Tomás Morilla. Buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Naturalmente. Gracias. Aquí tenemos, Tomás, esas imágenes que acabamos de compartir con nuestros espectadores esta tarde, pero yo quisiera, si te parece, que empecemos un poquito a comentar qué son exactamente esas estelas que, si nos fijamos, cada vez estamos observando más sobre nosotros. Cuéntanos un poquito. Lo primero es que para descubrir qué son las estelas de orgonite tienes que mirar al cielo y darte cuenta que de repente cada vez es más habitual ver unas estelas que dejan aviones supuestamente comerciales a la altura es bastante baja, no es la altura que llevan los reactores, y son unas estelas que aquí en las islas, por ejemplo, ya las puedes empezar a ver principalmente los fines de semana, que es cuando está todo el mundo en la calle, curiosamente. Y hay veces que puedes ver en la misma zona 3, 4, 5 estelas. A mí me llaman de todos los puntos de la isla cuando ocurre, y a veces yo creo que podemos tener en el cielo pues 4 o 5 aviones que están continuamente dejando este rastro, que es un rastro químico. Ahí está, o sea, la palabra del chemtrail viene exactamente de producto químico. Claro, esto se descubre en Estados Unidos. Allá hay mucha gente que ya está funcionando hace muchísimo tiempo, entonces idearon una serie de dispositivos para contrarrestarlo. El chemtrail en sí es un compuesto químico que lo que hace es que tiene varias funciones. Una de ellas es crear un calentamiento global. Otra es crear, aunque parezca increíble, la enfermedad.
y el otro obedece a un tipo de emisiones que si quieres más adelante pues ya podemos hablar en profundidad. Sí. Efectivamente, porque leía también en la página web que vamos a ir mencionando esta tarde con Tomás Morilla, y a final de programa, como siempre, en nuestra agenda natural vais a poder tomar buena nota de ella. Leí en vuestra web, Tomás, que los chemtrails, como nos decías, logran cambiar incluso las condiciones climatológicas. Cuéntanos, ¿qué condiciones, qué consecuencias nos trae todo esto, Tomás? Mira, los chemtrails lo que hacen cuando salen los aviones y te dejan la estela, normalmente te dejan un rastro que te suele durar, antes aquí por lo menos en la isla, te podría durar 1 hora fácilmente. Entonces la evolución es que veías la estela y luego va bajando poquito a poco y se va haciendo cada vez más ancha, más gruesa. ¿Vale? Eso entra en contacto con la atmósfera, se va diseminando y empieza a deshacer todo lo que es la masa nubosa. Nosotros hemos visto, por ejemplo, y tenemos vídeos filmados, que a primera hora de la mañana ves formaciones nubosas, por ejemplo en estas fechas que ya te entra un poquito pues las lluvias y todo, y de empezar a un avión a hacer un cuadrante en toda la ciudad y deshacer, automáticamente deshacer lo que es todas las nubes en cuestión de poco tiempo. A lo mejor podemos estar hablando 2 horas, ves el cielo que parece como que si hubieses peinado las nubes y está completamente disipado. A continuación incluso puede venirte una temperatura de bastante calor, ¿vale? Y claro, todo eso son sustancias que te digo, son sustancias químicas que dejan en la atmósfera. Una para... Que estamos respirando. Que además estamos respirando, y te puedo decir que gente que está muy metida ya en esto, te hablan que a los 3 días centros de salud y hospitales y consultas privadas, la gente empieza a tener un montón de consultas por temas respiratorios. Afecta muchísimo a las vías respiratorias. Vinculado con asma, con alergia. Absolutamente con todo. Incluso enfermedades que normalmente las tratas médicamente en un tiempo prudencial, cuando meten mucha carga, esas enfermedades tardan mucho más tiempo en remitir. Así es. Como decía Tomás, es la persona que lidera este movimiento creado en Canarias con diversos fines. Nos va a comentar, Tomás, si te parece, con qué fin se organiza este movimiento Orgonite, liberando a la tierra. El movimiento tiene solo un fin, o un propósito quizás. Ajá, muy bien. El propósito es que la gente, las personas se den cuenta que existe este compuesto, que con esto puedes neutralizar muchísimas cosas, y que podemos liberar lo que es la climatología aquí. Podemos recuperar o restaurar la climatología de nuevo, aunque parezca increíble. Incluso, que bueno, ya lo iremos hablando Vamos a explicar hasta casos prácticos, ¿verdad? De todo lo que hay. Las piezas, por ejemplo, que tenemos, las de Orgonite, vamos a empezar por ellas, lo que te permiten es restaurar la energía alrededor tuyo, ¿no? Puedes tener piezas pequeñas, colgantes o piezas un poquito más grandes, y entonces lo que te permite es, de alguna manera, la energía la vuelve a restaurar, que ha estado deteriorada a través de equipos radioeléctricos, a través de emisiones, radio, todo lo que tengamos en casa, ¿no? O sea, lo que te hace es que el cuarzo que lleva dentro junto con el compuesto, de alguna manera absorbe todo eso y lo suelta otra vez en estado natural. Vamos, si te parece, preferiría, si te parece, empezar por las personas y por mí misma, ¿no? Porque la verdad es que todo esto es apasionante, y esta tarde, como decíamos antes de salir al aire con las cámaras, con Tomás, pues bueno, cuando uno conecta con todo este tipo de información es por algo. A partir de ahí, si uno tiene esta inquietud, pues lo más recomendable es que sigamos investigando. Incluso Tomás ha escrito 2 libros que vamos a mencionar, pero sí que conviene ir un poquito a los orígenes, si te parece, remitirnos, a empezar un poquito con lo más básico. ¿Qué te parece si empezamos por hablar del orgón? El orgón, ¿qué es y cómo ayuda? Un poquito. Orgón fue el nombre que le dio el científico que empezó con todo esto a un tipo de energía. Entonces, te habla que es un tipo de energía que está en todo. Un orgón benéfico, hablamos, ¿verdad? Sí, porque se habla de benéfico y de... Bueno, el orgón te habla del orgón que está en su estado natural y eso evidentemente es beneficioso, y el que ha sido alterado y es, de alguna manera, nos perjudica, por decirlo de alguna manera.
¿Dónde se encuentra ese orgón benéfico? ¿En qué lugares principalmente es todo. En todo. Es todo. En el agua, en el éter, el agua limpia. Todo, la tierra, las plantas, la habitación está donde estamos, en nosotros, en nuestro organismo, absolutamente todo. En todo el ambiente se encuentra. En todo. O sea, la tierra realmente es no una podríamos masa de existir energía. sin el orgón. Hombre, yo no sé si no podríamos existir. Te hablan, orgón bautizaron a la energía que nos permite estar aquí, de alguna manera, ¿sabes? Todo lo que leía, ¿no? Dice de alguna forma, cuando el ambiente está lleno de esta energía, todo ser viviente proyecta vigor y salud. Y en un ambiente saturado de orgón no existen estrés psicológico ni enfermedades. O sea que realmente es un poco lo que estabas mencionando, ¿no? Que si eso está presente, o como vamos a mencionar dentro de un momentito, lo creamos, podemos ayudar realmente a cambiar esa energía. ¿Cuándo no está la energía en ese estado? Para que las personas un poco entiendan. La manera más fácil es, imagínate, ¿no? Te levantas por la mañana y estás con dolor de cabeza, estás a lo mejor abatido, estás incluso hasta con cierto desánimo. Eso es. La cabeza tiene pues muchas cosas en la cabeza dándote vueltas, no te centras. Y es esa situación en la que solemos estar muchas veces, que parece que nada tiene sentido. Incluso te diría más, y esto que te digo es intencionado. Incluso hasta que tu estado y tus pensamientos igual no son tuyos. O sea, que probablemente pueda ser inducido como efecto del entorno que tienes alrededor y de un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Cuando detectas que empiezas a tener las influencias del orgón, ¿no? Con las piezas de orgonita, cuando tienes las piezas próximas y duermes de maravilla, estás en un estado de paz absoluta, de tranquilidad, incluso a veces hasta duermes en exceso, o sea, te notas cansada y te pide el cuerpo y descansas, ¿no? Volviendo a los orígenes, ¿no? A regular un poquito esos tiempos necesarios de sueño y de calidad de sueño. Un sueño reparador, que no es lo mismo que dormir muchas horas. Tu vida vuelve a ser tuya. Qué bueno, qué bueno. Fíjate lo que estoy diciendo, o sea, es que tu vida, tus pensamientos y tus estados son tuyos, y fíjate lo que te voy a decir, y dejan de ser controlados. Muy interesante. Vamos a ir profundizando en eso, porque la pregunta ahora es realmente cómo se crean esas radiaciones de orgón mortal y cuáles son sus efectos, Tomás. Bien, las piezas de orgonite cuando nacen es para neutralizar de alguna manera el efecto dañino que estaba causando las torres de telefonía, sobre todo en Estados Unidos. La emisión en microondas es continua, produce un montón de efectos dañinos. Se habla últimamente, hay quien defiende evidentemente que eso no es así, pero a poco que te vayas a la zona donde hay antenas de telefonía y preguntes en el vecindario, hay mucha gente que desde que están puestas no solo desarrolla un montón de síntomas y de patologías verdaderamente complicadas, sino que además se desarrollan hasta cánceres. ¿Vale? Eso te puedo decir que yo he estado en diferentes puntos de la isla y siempre se da la misma circunstancia. ¿Vale? Ese tipo de emisión es el que principalmente te da. Es el que crea esa radiación de orgón mortal. Sí. Leía también en 1986, científicos de la Universidad de Marburg en Alemania publicaron resultados sobre un estudio ciego en el que se demostró que los tratamientos con orgón durante tan solo 30 minutos tenían un impacto positivo en la salud humana. Ya en el año 2000, Don y Carol Croft se han convertido en los abanderados de esta nueva forma limpia de energía en todo el mundo. Transforma la energía etérica negativa de tu hogar o vecindario, purifica los átomos del agua, ayuda a las plantas a crecer mejor, repele los insectos, inspira en el ambiente una sensación de optimismo y de energía positiva y frecuentemente, como nos comentaba Tomás Morilla esta tarde, naturalmente, nos puede ayudar a remediar incluso el insomnio. Estos y otros muchos son los beneficios que, como digo, he encontrado navegando por internet. Me gustaría realmente, Tomás, que nos dijeras esto, de qué forma pueden las personas que nos están viendo experimentarlo, porque incluso les animas en tu página a crearlo, asistir a lo mejor a algún taller. ¿Cómo podemos, nosotros mismos nos podemos fabricar estas piezas que después más tarde vamos a enseñar a la cámara? Lo más interesante es que es muy sencillo de hacer, porque solo necesitas resina,
que se consigue en la isla, fácil de conseguir. Viruta de hierro, aluminio, que es lo que te sobra en los talleres cuando están cortando hierro, eso que se tira, y piedra de cuarzo incluso en estado natural, no hace falta ni siquiera que esté pulido. O sea que los materiales, podemos mencionarlos, son... sería la resina, la viruta de hierro, aluminio, que luego podemos explicar en profundidad. Exactamente, un poquito. Y una piedra de cuarzo para hacer una pieza. ¿Vale? Y un molde que puede ser un vaso de cristal o algo que tengamos en casa que contenga todo lo que es la mezcla hasta que cristalice. ¿Cuánto tarda el proceso un poquito desde que empiezas hasta que lo terminas? Yo aconsejo cuando se va a hacer una pieza que se haga, si es posible, un día soleado, hacerlo a primera hora de la mañana, porque la resina realmente cristaliza y seca con el calor del sol. ¿Vale? Entonces, si la haces a primera hora de la mañana, al día siguiente por la mañana ya la puedes desmoldar porque ya está completamente cristalizada. Sí. Muy bien. Vamos, si te parece, a mencionar un poquito más sobre los temas que venimos comentando, el de antenas de telefonía. Las personas que nos están viendo esta tarde y sienten un poquito afinidad con lo que estamos mencionando, ¿cómo pueden neutralizar, Tomás, ese efecto dañino de esas emisiones microondas? Bien, cuando tienes torres cercanas, yo lo que sí aconsejo a las personas cuando ya están vinculadas a las piezas y ya han experimentado un poquito, lo que sí les digo es que va por la intuición. Entonces, se trata de crear una pantalla. Si puedes acceder a la azotea donde estén las torres y ponerlas, pues que nadie se las lleve. Yo normalmente estamos poniendo entre 10 y 15 piezas aproximadamente distribuidas cuando lo hacemos así, ¿no? Si no tienes posibilidad de acceder a una azotea y vives enfrente a no más de 300 metros, estás en una zona muy conflictiva. A 300 metros de distancia es el límite para poner las piezas, me refiero a distancia y para que realmente un efecto, protejan y tengan ese efecto. Claro. Entonces, lo que se aconseja en la casa, ventanas que den a esa zona o habitaciones, pues repartir unas cuantas piezas por la casa. Muy bien. Exceso de piezas no vas a tener, tampoco vas a tener ningún problema. Lo único es que los 3 o 4 primeros días sí lo vas a notar. Dice, con 1 o 2 piezas colocadas dentro del domicilio es posible solucionar ese problema. Eso para las personas que están en ese mismo edificio. Donde hay antena de telefonía, yo incluso casi aconsejaría en cada habitación una pieza. En cada habitación, sí, muy bien. Aconsejaría. Porque es una manera de... Con una pieza sola en la casa en una circunstancia normal es suficiente, 1 o 2 piezas. Pero cuando ya tienes las emisiones cercanas siempre es conveniente que tengas... yo colocaría una en cada habitación incluso, claro, si la tienes arriba, pero si la tienes enfrente igual. También. Incluso la parte que dé a la parte externa donde estén las antenas, colocaría pues una serie de piezas que hiciesen de pantalla. Me comentabas también, previo a la entrevista, que existen. Me gustaría que mencionaras un poco, porque todas estas personas a lo mejor pues les suena chino lo que estamos. Yo hace unos meses también, pero conviene estar informados y, como decíamos, poder escoger, poder decidir qué hacer con toda esta información que estamos facilitando esta tarde. He escuchado también, he leído la palabra, para descifrar un poquito a los espectadores, gifteo. ¿Qué sucede? Me gustaría que nos dijeras en qué consiste, si te parece esa palabra, y también qué sucede con las antenas una vez lo hemos realizado ese gifteo. Te puedo contar una experiencia que tuvimos reciente. Estupendo. Tengo un amigo que es Pedro, sí, y que está también implicado con esto desde que yo le conocí, porque es que esto va viniendo así. Desde que le conocí, él empezó a organizar encuentros entre asociaciones, porque lo vio muy interesante, ¿no? Y se implicó además en esto. Hemos hecho algún taller también, sí, para enseñar a la gente, a las personas que acuden a fabricarlo, y les hemos explicado pues lo que estamos hablando ahora aquí. La experiencia que tuvimos fue en una asociación de aquí de las inmediaciones de Las Palmas, y entonces pues bueno, se dio una charla, se les explicó de lo que iba el tema, se repartieron varias piezas para que durante varios días los vecinos pues viviesen la experiencia en sus casas. Una zona que además estaba siendo muy castigada por antenas de telefonía. Tuvimos la gran, no voy a decir suerte, son las cosas de la vida, ¿no? Tuvimos la experiencia que incluso el propietario de la azotea donde estaban las antenas pudimos acceder. Y se pusieron, yo creo que unas 15 o 20 piezas aproximadamente en toda la azotea. El efecto inmediato, a los 10 minutos de colocar las piezas, porque además era un día nuboso, a los 10 minutos empezó a llover de una forma fina y constante.
Esto es algo que se da, cuando se colocan piezas en zonas y se neutraliza el efecto dañino, ¿no? La antena sigue operando normal, o sea, no, su función de telefonía o la que quiera que sea no interfiere absolutamente en nada. ¿Se crea como un microclima en determinadas zonas? Evidentemente empiezas a restaurar la energía, empiezas a devolverle a la zona su estado natural, pero es que es más, al estar en una zona donde la fuente de emisión es muy importante porque es microondas y estar dando con estos compuestos, lo que hace es que la zona antes, una zona oscura, una zona de alguna manera negativa y dañina, se convierte en una zona inminentemente que la fuente de emisión es tremenda, o sea, es pura, es porque está potenciando esa emisión pero en estado natural. En estado natural, como si fuera una selva amazónica. Claro, lo que ocurre es que con esto no quiero decir, para que no se preste las personas a confusión, que esto palie el problema que tenemos en la capital y en muchos pueblos de las antenas de telefonía. Evidentemente eso hay que retirarlo. Pero mientras tanto, mientras las asociaciones luchan, es más que una tirita, de todas formas, ¿no? Es una solución, es una solución. Es una solución sí. muy efectiva, que lo que te decía antes de entrar en antena, no se trata aquí de convencer a nadie, se trata que conozcan que esto existe y que se animen a probarlo, a ponerlo en marcha. La inversión es mínima. El hacerlo en la web, te encuentras con muchísima información, pones en cualquier buscador la palabra orgonite, foros, los que quieras. Esto está extendido mundialmente. Y lo más curioso de todo, y es lo que me atrajo a mí, es que las personas particulares están invirtiendo y haciendo este tipo de piezas, gifteando, que es lo que hicimos nosotros en esta sociedad que te comento. O sea, eso le llamáis giftear. Sí, sí. A poner esas mamparas. Repartes las piezas en una zona que está siendo castigada, eso significa giftear, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con esto es que, te digo, lo que hablábamos, limpias la zona y automáticamente empiezas a tener los beneficios. Con esta asociación tuvimos durante un seguimiento varios días más